Bueno, hoy voy a hablar sobre la literatura y el derecho. Y la metodología de lo que hablaré en estos próximos minutos es aprovechar un texto muy famoso, muy reconocido, de Martha Nussbaum sobre el tema del derecho y la literatura y dialogar con este texto de manera muy crítica para luego plantear mi postura sobre las formas en las que se puede relacionar el derecho y la literatura. Entonces, digamos que el trabajo que voy a hacer sobre la lectura de Martha Nussbaum es una excusa que me va a permitir a mí divagar sobre algo que para mí se convirtió, para algunos una obsesión, para mí una pasión. No en el sentido de Spinoza, pero sí más bien en el sentido más contemporáneo de la palabra pasión. La buena parte de lo que voy a decir en referencia con Martha Nussbaum es parte de un trabajo de mi autoría ya publicado en Brasil, salió hace muy poco, hace muy pocos meses, una lectura crítica a Martha Nussbaum. Entonces, si alguien está interesado, pues le puedo remitir en cualquier momento este trabajo está pues en portugués, pero bueno, es una lengua muy fácilmente entendible. Ahora, empecemos por lo siguiente. En el campo de la filosofía del derecho se ha venido discutiendo las relaciones entre el derecho y la literatura desde hace muchas décadas. Generalmente se ha señalado a Ronald Dworkin como el que promovió para la filosofía del derecho analizar la importancia de la literatura, con su trabajo hermoso sobre cómo el derecho se parece a una novela escrita a varias manos. Pero, si vamos a ser sinceros, los ejercicios de literatura y derecho vienen desde mucho antes en el campo de la filosofía del derecho. Menciono, por ejemplo, un Hart, un lingüista, que era alguien que trabajaba muchísimo el tema de la literatura para sacar ejemplos en sus clases, pero es que hasta el propio Kelsen llegó a colocar ejemplos literarios para explicar algunas de sus teorías. Es decir, en el campo de la filosofía del derecho, la literatura no apareció con Ronald Dworkin, es lo que quiero dejar en claro. Pero Ronald Dworkin fue el que le dio un estatuto de legitimidad a la reflexión literaria. Y esto nos permite explicar por qué muchos de los discípulos de Dworkin, discípulos directos o indirectos, fueron los promotores de este movimiento de Law and Literature que hoy día es tan fuerte en Estados Unidos. Y este movimiento, que repito, es un movimiento muy completo, especialmente en Estados Unidos, y que se está expandiendo, tiene como uno de sus grandes representantes a Martha Nussbaum en un texto de 1995 llamado Justicia Poética. Este texto plantea un tipo de relación muy especial y muy particular entre el derecho y la literatura, y específicamente en un sujeto jurídico fundamental, el juez. Vamos a hablar entonces un poco de este trabajo de Martha Nussbaum, una lectura crítica que yo hago, pero que realmente es mi excusa para plantear cuál creo yo pueden ser las relaciones entre la literatura y el derecho. Ahora, la tesis fundamental que nos plantea la autora, Martha Nussbaum, es que el arte en general y la literatura en particular tiene una gran capacidad de transformación moral. Y en este sentido es un vehículo de tremenda potencia para la formación de buenos jueces, entendiendo por buenos jueces, por buenos un doble sentido en la terminología de Nussbaum. Buenos en un sentido moral, mejores jueces moralmente hablando, pero también buenos en la lex artis. Resulta que dentro de los planteamientos de la autora, la literatura, el arte en general y la literatura en especial, permite fortalecer moralmente al juez, pero también lograrlo ser un mejor juez en la competencia técnica de lo que él tiene que hacer a diario. Veamos cómo. Para Martha Nussbaum, los jueces que están acostumbrados a leer literatura en general, y específicamente novela, y no cualquier novela, sino novelas realistas, son jueces que tienen mejores condiciones que otros en los siguientes puntos. Primero, mejora la comprensión de los hechos. El juez que lee muchas novelas y novelas realistas, al momento de leer, el lector tiene que comprender muy bien los hechos que le plantea el escritor para poder tener una buena comprensión del fenómeno. El drama,
el quid del asunto que está leyendo. Ahora, ¿qué es lo que hace un juez en el expediente? Algo profundamente similar. A partir de un expediente, el juez tiene que lograr la aprehensión de unos fenómenos que le permitan, captar unos fenómenos que le permitan una comprensión general del quid, del asunto que se va a resolver. Entonces, dice Martha Nussbaum que los jueces que leen mucho mejoran su capacidad de interpretación de los hechos y esto les va a ayudar a ser mejores jueces al momento de enfrentarse al expediente. Otro segundo asunto de por qué los jueces que leen mucha literatura pueden ser mejores jueces tiene que ver con el tema de que la literatura promueve la imaginación de un lado y el poder igualador del otro. El que lee mucha literatura tiene más imaginación, en fin de cuentas la literatura es un ejercicio de imaginación básico, y en la medida en que la literatura me está reproduciendo mundos posibles, en la medida en que la literatura me está diciendo que existen otras formas de concebir la realidad, pues mi imaginación se ve incrementada. Y a su vez, la literatura realista, nos dice Martha Nussbaum, tiene un efecto en el lector tremendo, y es que el lector se siente avergonzado de las injusticias que está leyendo. Y al sentirse avergonzado de esas injusticias, el lector quiere eliminarlas, igualar las relaciones sociales. La literatura entonces, específicamente la literatura de la que ella nos habla, la literatura realista, logra en el lector el efecto de buscar igualar. Y en este efecto de igualación, cuando este lector es un juez, entonces el juez, al momento de enfrentarse a un caso, pues va a tener la imaginación muchísimo más desarrollada, por lo que va a poder plantear respuestas mucho mejores que el que no lee, y a su vez el juez, si es un buen lector, va a buscar en el caso concreto el principio igualador, es decir, no permitir desigualdades, sino buscar igualaciones de las relaciones sociales. Otra ventaja, dice Martha Nussbaum, del juez que es un gran lector, tiene que ver con la empatía. Dice Martha Nussbaum, generalizando, ustedes me perdonarán reducir una teoría tan compleja, porque también se me olvidó explicar algo. Realmente la teoría de la literatura y el derecho de Martha Nussbaum no se resume en un libro, La justicia poética. Realmente esta es una línea discursiva en la autora norteamericana que se remonta a muchos textos anteriores. En este trabajo entonces que yo hice, pues señalo toda esta bibliografía de la autora que tiene como su momento cumbre Justicia Poética, pero ni siquiera ahí termina. O sea, Martha Nussbaum ha seguido escribiendo sobre este asunto. Pero bueno, entonces me perdonarán un pensamiento tan completo, reducirlo a 3 o 4 palabras, pero bueno, hay que hacerlo para poder entender esta propuesta. Dice Martha Nussbaum que el lector solo puede acceder al elemento dramático de la novela si se coloca en los pies de los personajes. El lector necesita ponerse en los zapatos del otro. El otro aquí serían los personajes de la novela para poder entender aquello que se está debatiendo como quid del asunto. Entonces, los buenos lectores o el lector asiduo termina siendo alguien con una gran capacidad empática. Es una persona que tiene una gran capacidad de ponerse en los zapatos del otro, porque la novela lo ha habilitado para ello. Ahora, si este lector es un juez, esta gran capacidad empática que ha desarrollado gracias a la lectura la puede poner al servicio del proceso. Entonces, el juez se pone en los zapatos del acusado, se pone en los zapatos del demandante, se pone en los zapatos de la víctima, y esto le permite ser un mejor juez, porque tiene una gran capacidad empática. Otro elemento que le permite a Martha Nussbaum decir que la literatura forma buenos jueces tiene que ver con el concepto de neutralidad humana. Este es un concepto muy difícil y muy complejo de entender en la autora estadounidense, pero y lo intentaré hacer en muy pocas palabras. Según Martha Nussbaum, el que lee mucha literatura genera una gran relación empática, porque tiene que colocarse en los zapatos de todos los personajes para entender el quid del asunto. Pero a pesar de que está en condiciones de ponerse en los zapatos de todos los personajes, siempre se entiende a sí mismo como un espectador externo a los hechos narrados. Entonces, este ir y venir del lector permite algo que podríamos denominar una neutralidad activa, y es saberme que yo no estoy en la trama, pero poder
ponerme en los zapatos de los que están en la trama. De esta manera, soy neutral, pero busco la empatía y la igualación de las relaciones. Esto lo llama Nussbaum neutralidad humana, pero también lo podríamos denominar neutralidad activa, a diferencia de la neutralidad pasiva, que consiste en saberme que no estoy en la trama, pero tampoco dejarme afectar por la trama. Entonces, el juez, que está acostumbrado a leer mucha literatura, a tener muy desarrollado este principio de la neutralidad, pero repito, no es el principio tradicional de neutralidad, es un nuevo concepto de neutralidad, al momento de juzgar, pues él se va a sentir como externo a lo que se está debatiendo, a la litis, va a mantener cierta independencia frente a la litis, que es necesario para la independencia judicial, pero también se va a dejar afectar por lo que se está debatiendo. Otro asunto por el que el juez que lee mucha literatura puede convertirse, o bueno, sería un buen juez, para Martin Nussbaum, tiene que ver con la compasión. La literatura realista, dice Martin Nussbaum, genera un efecto emocional que a su vez tiene un gran valor moral, que es la compasión. Esto está muy cercano a lo que habíamos hablado antes del principio de igualación, y es que el lector de esta literatura cruda, como es la literatura realista, al sentirse avergonzado por las situaciones injustas que el escritor le está exponiendo, siente compasión por el que recibe la desigualdad. Se convierte el juez en un lector compasivo. Ahora, ¿compasivo con quién? Permítame lo repito. Es con el que está sufriendo una carga que no debe sufrir. Esta compasión, este ejercicio compasivo, es la puerta por la que van a entrar las emociones que van a constituir la moral que Martin Nussbaum va a privilegiar como la moral que hacen los buenos jueces. Un buen juez es compasivo, un buen juez es humano, pero por humanidad entendemos, repito, el valor de la compasión. Por demás, y aquí me permiten salirme un poco de la línea discursiva que había planeado para la conferencia, pero aquí rescato mucho lo que dice Martin Nussbaum, porque está reivindicando un valor que los filósofos de la sospecha han atacado durísimo, la compasión. Aquí Martin Nussbaum está reivindicando un gran valor clásico que, repito, en el 19 se le dio durísimo. Se consideró que la compasión, ya sea por las teorías del darwinismo, por decir algo, pero incluso las teorías nietzscheanas más fuertes sobre la genealogía de la moral, acusaron de cosas terribles, ¿no? Aquí Martin Nussbaum, como lo diríamos en Colombia, se da la pela, no sé si me entenderían la metáfora en España, creo que sí, ¿no? Se da la pela por defender algo que ha sido vilipendiado en la filosofía moral, la compasión. Aquí me parece algo muy valioso de esta autora. Y ahora, otro asunto por el que Martin Nussbaum considera que el juez, que lee mucha literatura realista, sería un buen juez, tiene que ver con las emociones. La literatura realista es un gran vehículo de las emociones. Permite que el lector esté cargado de emociones. Es una literatura muy emocional. Ahora, esto hace que Martin Nussbaum haga un análisis muy fuerte, muy sesudo, podríamos decir, sobre el papel de la emoción en la construcción moral. Para Martin Nussbaum, la moralidad exige la emoción previa. Esto, repito, supone un debate de filosofía práctica durísimo, porque existen grandes y muy fuertes versiones de la filosofía práctica que señalan que la racionalidad de la moral implicaría una denuncia de la emotividad humana. Y Martin Nussbaum se enfrenta a estas posturas para decir, no, la moralidad exige emotividad. Y la emotividad se convertiría en la puerta grande por la que se puede construir la moralidad en un sujeto. Y como la literatura permite, vehiculiza muchísimas las emociones, entonces es un excelente portal para la construcción moral. Y el juez, para poder ser entonces una mejor persona, pues que lea mucho, porque la literatura moviliza las emociones. Aquí me perdonarán ustedes que están aquí, los que me oigan luego que en esta conferencia, pasar por alto el debate de Nussbaum frente a todas las teorías racionalistas en la filosofía práctica, pues es un tema muy interesante, pero bueno, es que el tiempo no me lo permite. Ya están más explicadas en mi texto, donde remito también los otros textos de Nussbaum, que asume esta tesis, que repito, es muy interesante, muy compleja. Compleja en lo mejor sentido de la palabra. Otro asunto por el que considera Martin Nussbaum que el juez que lee literatura es un mejor juez,
tiene que ver con dos conceptos que ella relaciona de una manera muy interesante. El concepto de la coducción y el concepto del espectador consciente. Ahora, en este caso, Martha Nussbaum está diciendo o empieza a hacer un cambio en su giro retórico para señalar que realmente no es la literatura la que forma moralmente, sino que la literatura para formar moralmente requiere dos cosas más, dos condiciones extra. Uno, la coducción. La coducción supone que mi interpretación moral de un fenómeno literario debe ser compartida con otros y depurada en el diálogo con otros. Es más o menos una relación agónica en el sentido etimológico de la palabra, que supone el debate con el otro para poder lograr la interpretación moral adecuada de un texto literario. La coducción, entonces, lo que hace es poner el elemento dialógico en la interpretación. Entonces, repito, la literatura per se no lograría el valor moral que Nussbaum estaría buscando. Se necesita la coducción, el diálogo. Pero no cualquier diálogo, obviamente, sino un tipo especial de diálogo de alteridad. Aquí podríamos incluso, si bien ella no lo hace expresamente, aquí podría entrar todo lo que se ha escrito en la filosofía de la alteridad, especialmente en España. En mediados del siglo XX se trabajó mucho este aspecto. Y el otro concepto es el concepto de espectador consciente. Esta teoría, este concepto de espectador consciente, lo rescata Martha Nussbaum de Adam Smith. Y aquí hay otra cosa que me llama mucho la atención de Martha Nussbaum. El rescate del Adam Smith moralista para evitar o para enfrentarnos a esta teoría dominante que siempre ha querido ver a Adam Smith como el padre del liberalismo, ignorando esta otra faceta de Adam Smith como el gran moralista, el gran defensor de un pensamiento de filosofía práctica. Me llama mucho la atención, pues, como Martha Nussbaum se enfrenta a dogmas de la filosofía práctica contemporánea, que han reducido a Adam Smith a un pensamiento económico, ¿no? Martha Nussbaum rescata este concepto de Adam Smith del espectador juicioso, el espectador consciente. Bueno, esto se puede traducir de muchas maneras: espectador juicioso, espectador consciente, espectador crítico, espectador activo. Bueno, hay muchas maneras, no sé si... Sí, también. Realmente el concepto es judicious spectator en Adam Smith, pero eso podría traducirse de muchas maneras: juicioso, activo, consciente, crítico, que lo que están diciendo es que para la construcción moral se necesita que el sujeto sea consciente de su propia construcción y en este caso, que el sujeto, al acercarse a la literatura, sea un sujeto consciente de su lectura. Aquí hay un tema muy complejo, Martha Nussbaum. Realmente no se trata de leer por leer, o sea, no es de que me voy a acercar a la lectura por entretenimiento. No, se trataría entonces de asumir un rol dentro del propio sujeto en su construcción moral, de ser consciente de aquello que está haciendo. ¿Sí? Bueno. Entonces, este espectador consciente realmente es un sujeto que participa en su autoconstrucción. Ahora, claro está que esta interpretación que hace Martha Nussbaum del espectador consciente no es 100% la teoría de Adam Smith, porque Adam Smith no se estaba refiriendo al problema literario, en la construcción moral, pero ella recoge este concepto y lo lleva al campo que a Nussbaum le interesa, y es entonces que no se trata de cualquier lectura, tampoco se trata de cualquier lector, y tampoco se trata de cualquier ejercicio de interpretación. Se trata de un lector consciente, de una lectura compartida y de una interpretación dialogada, la que generaría el efecto moral que ella desea. Perdónenme por tener que pasar esto tan rápido, pero bueno. Otras ventajas que Martha Nussbaum reporta para los grandes lectores de literatura en el campo del mundo judicial, que realmente Martha Nussbaum no le da mucho valor, porque para ella lo importante es el tema de la construcción moral, pero de todas maneras es importante mencionarlo, es el campo de la construcción de la lex artis. Y es que el juez que lee mucha literatura
pues entonces tendría mejores ventajas para hacer su oficio, dependiente ya de lo moral, mejores ventajas para hacer su oficio. Ahora, ¿cuáles podrían ser estas mejores ventajas en la lex artis del juez que lee mucho? Pues en este caso, en Nussbaum no lo dice así, no lo dice expresamente, pero en el ambiente circula la idea de que el que lee mucho tiene mejor redacción, que el que lee mucho tiene mejor ortografía, que el que lee mucho tiene mejores herramientas retóricas, con todo lo que significa la retórica, como un arte de convencimiento, pero no solo de convencer cualquier cosa, sino de convencer sobre lo bueno, que tiene mejores herramientas retóricas para defender una tesis al momento de una sentencia, que el que lee mucho tiene una mejor calidad expositiva, tanto en lo formal como escribe, como en el contenido, retórica y argumentación. En este sentido, pues uno podría entonces decir, bueno, la literatura forma buenos jueces, en el sentido moral y en el sentido de la lex artis. Ahora, yo me propongo hacer un ejercicio de sospecha de estas teorías, de esta teoría, perdón. Ahora, el ejercicio de sospecha no significa un ejercicio de negación, son dos cosas muy distintas. Es más, yo creo que la sospecha lo que hace es potencializar mucho más estas propuestas, ¿no? Ahora, entonces los voy a invitar a que hagamos un ejercicio de sospecha para luego sacar algunas conclusiones sobre la relación derecho, literatura y mundo judicial. Primero, ¿no se nos está presentando una nueva versión del mito del rey sabio? Me explico. La cultura no es un bien público. El dominio de la literatura no es un ejercicio que podríamos decir es connatural a las sociedades. Se exige un esfuerzo para poder acceder a este mundo, ¿no? Cuando se empieza a decir que los que están en este mundo, los que viven continua y cotidianamente en el mundo de la lectura, de la literatura, son mejores o tienen mejores capacidades para, moralmente hablando, e incluso la lex artis, que los que no lo hacen, ahí en el fondo nos está planteando nuevamente el mito del rey sabio, que los sabios tienen mejores condiciones morales y que por ende debemos ser gobernados por los sabios. ¿No se está planteando esto? Y esto no me permitiría a mí incluso llegar a sospechar de los analfabetas o llegar a sospechar de los jueces que no tienen estos niveles de cultura literaria para decir, por Dios, terrible tener este tipo de judicatura. Yo lo planteo desde una perspectiva histórica. Yo creo que ustedes ya saben que últimamente he venido trabajando el tema de los jueces en el siglo XIX. Ahora, ¿qué significaba ser jurista en el siglo XIX? Los letrados del XIX, específicamente en el mundo hispanoamericano, estaban atravesados por la literatura. No es extraño que el abogado del XIX también fuese un novelista, fuese un escritor de cuadros de costumbres, fuese un escritor de causas célebres, otro género literario tremendo, fuera un poeta romántico. El derecho y la literatura están profundamente imbricados en el siglo XIX. Y bueno, y si uno empieza a ver la biografía de los grandes autores, de los grandes literatos del XIX y de principios del XX, pasaron por procesos de formación jurídica. La relación literatura y derecho era muchísimo más fuerte en el XIX que en el XX. Ahora, esto me permitiría a mí hablar de que entonces la estructura moral de los abogados era mejor en el XIX que lo de hoy día. Es más, cuando yo me pongo a ver el tema de los procesos judiciales, me atrevo a decir, obviamente generalizando, pero a partir de la lectura de todos los procesos judiciales que yo he hecho en el XIX, que había una gran diferencia, no solo en cuanto a la eficacia, sino en cuanto a la razonabilidad del sentido común, de las decisiones de los jueces, que escasamente sabían leer y escribir, con a los grandes ilustrados del XIX, que eran literatos y a su vez abogados. Eran mucho más prácticas, mucho más sencillas, y lograban un efecto mucho más positivo en las sentencias. Las decisiones de estos jueces legos, que las decisiones de los grandes jueces letrados. La historia misma me permite a mí dudar de alguna afirmación que pretenda valorar mejor política y moralmente de los que tienen niveles culturales altos de los que no lo tienen. Entonces, yo lo que quiero es invitaros a preguntarnos, ¿no hay detrás de nuevo esta presunción política que nos quiere decir que podemos presumir moralidad y mejores condiciones políticas de los grandes lectores de los que no son? Y con todo lo que esto implica.
Bueno, este punto lo desarrollo más en este escrito, pero no podré detenerme más allí para poder plantear otro nivel de sospecha, y tiene que ver con lo siguiente. Martha Nussbaum plantea un tipo de relación entre literatura y buenos jueces. ¿Qué tipo de relación hay? ¿Es una relación necesaria? ¿Es una relación suficiente? ¿Es una relación accidental? Veamos desde la lógica analítica. ¿El que lee literatura necesariamente será un buen juez? Yo creo que esto no tiene sustento. Es muy fácil destruir esta afirmación. Entonces no podemos hablar de una relación necesaria. Bueno, entonces si no es una relación necesaria, que la literatura necesariamente conduce a buenos jueces, entonces quedan dos opciones. Una, es suficiente. Es decir, la literatura más otros componentes lograría necesariamente conducir a buenos jueces. Creo que esto también se puede tumbar muy fácil, porque entonces solo coloco un caso. Entonces los que no leen literatura no serían buenos jueces. Entonces queda una tercera opción, que es accidental. Es probable o puede suceder que los que leen literatura se conviertan en buenos jueces. Desde la perspectiva lógica, esto es una tautología, porque como pueda que suceda, puede que no. Entonces, esta afirmación no permitiría hablar de su veracidad ni tampoco de su falsedad. Lo que sí se podría hacer es hablar de juicios probabilísticos. Hay un alto grado de probabilidad de que los que lean mucha literatura sean buenos jueces, pero para afirmar un grado probabilístico, al ser un juicio cuantitativo, exige un estudio que no se nos aporta. ¿Cuál es el grado de probabilidad de que sea mejor juez el que lea al que no lo sea? Ahora, puede que sí, puede que no, habrá que hacer entonces los estudios, pero cada estudio sería contextual, no sería lo mismo la cultura colombiana lo que podría ser la cultura rusa, ¿no? Entonces, otro tema para sospechar es de qué tipo de relación hablamos entre literatura y buenos jueces. Yo creo que la única que podría ser defendida es que es una relación accidental. Puede que sí, puede que no. Incluso, vamos a fortalecer la teoría de Martha Nussbaum, podríamos decir que suena razonable. Es razonable que el que lea literatura en los términos propuestos por Martha Nussbaum sea mejor juez. Es razonable. Pero de ahí a afirmar que así sucederá, creo que eso no se puede decir, ¿no? Bueno, otro asunto con el que yo invitaría a sospechar de la teoría de la autora, para luego ver entonces cómo podríamos relacionar el derecho con la literatura, tiene que ver con lo siguiente. ¿La literatura permite la construcción moral o lo que permite es la ratificación de los juicios morales? Eso es un debate muy interesante que hay que asumirlo. El que lee se construye con miras a una finalidad moral posterior y nueva, o el que lee lo que está haciendo es ratificando su prejuicio moral. Si optamos por la primera teoría, pues estaríamos en la línea de Martha Nussbaum, que yo leo para construirme, pero la segunda postura no me parece una postura descabellada. Yo leo para ratificar lo que yo soy, ratificar el prejuicio. Se los pongo con otros términos. Los grandes asesinos en la historia han sido grandes lectores de literatura. Una característica de cierto tipo de sociopatía es en el alto nivel académico y alto nivel cultural. No estoy diciendo todos, pero en investigación empecé a desarrollar dentro de las grandes variedades, dentro de la gran tipología de la sociopatía, hay cierto tipo de sociopatía que exige un alto dominio cultural. Y cuando uno empieza a ver, la literatura puede ser usada para la rectificación de mis problemas mentales. Empiezo, por ejemplo, a enumerar. Eichmann, un gran lector de literatura. Rudolf Hess, un gran lector de literatura. Grandes asesinos asociados al arte. Si hay una conexión íntima del arte con la moralidad, ¿cómo puedo explicar sociópatas enamorados del arte? Ahí hay un nivel de pregunta, ¿no? Hay una sospecha, yo creo que genuina. Otro asunto, rápidamente.
¿Es posible la interpretación objetiva de la obra de arte? ¿Es posible que yo pueda predecir que de la lectura de ciertas obras hay una construcción moral para los lectores? Hablar de la predicción, es decir, de que si usted lee estas obras de esta manera, usted va a llegar a ese resultado, es plantear que hay interpretaciones objetivas y que por lo tanto hay resultados esperables y objetivamente esperables. ¿Es posible eliminar la subjetividad de la interpretación literaria y la interpretación estética? De manera tal que yo pueda predecir que si usted lee estas obras con este procedimiento llegará a ese resultado. Pues esto es un tema, fue el gran tema de la estética del siglo XIX, que en muy buena parte pareció que había triunfado las tesis de la defensa del subjetivismo interpretativo. Es decir, bueno, y esto también puso en jaque la crítica literaria y la crítica artística. La valoración de la obra de arte, la valoración de lo estético, pasa por altísimos componentes subjetivos. Si esto es así, se cae la posibilidad de la predicción objetiva de un resultado interpretativo. Este debate es muy serio, fue muy serio en el mundo de la estética y que realmente, si nosotros lo asumimos, ejercemos una labor de sospecha seria sobre el planteamiento de Martha Nussbaum. Incluso este debate tan fuerte en la estética del siglo XIX la recupera, por decir algo, un Roland Barthes, uno de los autores más relevantes en el campo de la semiótica y por ende de la interpretación, cuando señala que la obra de arte no admite interpretaciones únicas, que los acercamientos son tan diferentes unos de los otros que habría tantas interpretaciones como espectadores existiesen. Desde esta postura, entonces, plantear la posibilidad de interpretaciones objetivas de carácter moral choca con lo que generalmente se dice en el mundo de la estética de las interpretaciones subjetivas. Ahora, ¿esto qué tiene que ver con Martha Nussbaum? Lo que tiene que ver con Martha Nussbaum es que ella cree que hay una relación íntima, necesaria, entre la valoración estética y la moralidad. Que la valoración estética conduce a la moralidad. Ella lo llama la relación íntima. Y desde la perspectiva de los trabajos de estética, de la interpretación subjetiva, se rompería la palabra íntimo. Otra pregunta que uno podría hacerse la obra de Martha Nussbaum tiene que ser lo siguiente: ¿qué tipo de literatura es la que conduce a este resultado? Cualquier tipo de literatura. Martha Nussbaum en este punto plantea con un ejercicio concreto la novela realista. Y es más, ella trabaja dentro de la novela realista realmente un autor, Charles Dickens. Bueno, Stephen también. Ahora, en el campo de justicia poética trabaja realmente un autor, no un autor, una obra, realmente, Hard Times, tiempos difíciles, o yo no sé cómo se tradujo, tiempos duros, tiempos difíciles. Y también el poema, estos poemas de este poeta Whitman, sí. Pero fundamentalmente trabaja Hard Times, de Charles Dickens. Ahora, y también hay que decir que Martha Nussbaum no cierra las puertas solo a esto. Ella va a señalar que, bueno, puede generar este efecto en otros tipos de literatura. Incluso también habla del cine. Hay un texto en el que ella dice que el cine también podría generar este mismo efecto que ella encuentra en la literatura realista. Es decir, ella no plantea que solo eso, en ningún momento. Pero sí deja también algo en claro: no toda la literatura conduciría al resultado. Eso sí, no cualquier literatura permitiría la construcción moral. Ahora, aclarando este aspecto, pues uno tendría que hacerse la pregunta: si no toda literatura permite la construcción moral, ¿cuál no la permite? ¿Cuál es la literatura que no permite la construcción moral? Ahora, esto me remite inmediatamente a la pregunta anterior: las construcciones subjetivas. Entonces, ¿hay una literatura que sí me garantizaría a mí la construcción moral? Pues sumándole el procedimiento de conducción y espectador juicioso, eso ya me genera a mí un interrogante, pero esto me genera el interrogante opuesto. Entonces hay cosas que nunca me permitirían a mí construirme moralmente. Deme un ejemplo de algo que me vede a mí por completo la posibilidad de ser un agente moral. ¿Y por qué?
Otro asunto que genera una pregunta, Martha Nussbaum, tiene que ser con lo siguiente. Esta propuesta no implica una instrumentalización del arte en general, de la literatura en especial, y particularmente de la novela. No se está instrumentalizando la literatura al ponerla al servicio de unos intereses de construcción de filosofía práctica. La literatura permite ser usada como un vehículo en una construcción política y en una construcción moral. Martha Nussbaum diría que sí. Claro está que con la teoría de ella, de que lo estético está en íntima relación con lo moral, para Martha Nussbaum no hay una instrumentalización porque lo estético necesariamente me lleva a lo moral. Entonces no es que esté instrumentalizando lo estético para lo moral. No obstante, cuando uno hace un ejercicio histórico, se tiene que remontar a algo que en el antiguo régimen se llamaba la literatura edificante. ¿Qué era la literatura edificante en el antiguo régimen? Era que el sistema político, el régimen, llamémoslo así mejor, favorecía ciertos ejercicios literarios porque permitían la transmisión de unas estructuras morales que al régimen en ese momento le interesaba muchísimo. Cierto tipo de literatura era favorecida, mientras que otro tipo de literatura fue maldita. De aquí es donde viene todo el tema de la tradición de la literatura maldita, que va a tener como su mejor exponente a un Baudelaire. Hay una literatura maldita y una literatura bendita. Ahora, ¿qué es lo que me está poniendo esto en ejercicio? Que régimen, en un sentido amplio de la palabra, siempre tiene unos ejercicios de escogencia de ciertas cosas que le interesan y ciertas cosas que no le interesan. La reacción de la estética frente a estos compromisos políticos ante la literatura puede señalar la autonomía de la obra de arte, defender que lo estético es autónomo. Ahora, el hecho de que el régimen político, cualquiera, utilice una obra de arte no significa que se haya perdido la autonomía del juicio estético. El hecho de que el régimen diga, leas estas obras porque favorece una estructura moral, no implica que esa obra sea buena o mala desde lo estético. Lo estético es autónomo del uso que se le pueda dar a la obra de arte. Entonces, puede que sea una obra estéticamente muy buena que nos sirva para transportar valores políticos. O al revés, una obra que estéticamente no tenga mayor valor, pero que sea muy buena para transportar unos valores políticos. Todo régimen político-moral ha tenido obras literarias ensalzadas y ha tenido obras literarias rechazadas. Lo que se defiende entonces con la teoría de la autonomía de la obra de arte, bueno, que no es algo nuevo. Ha sido planteado en sus términos por un Heidegger, también por un Gadamer y muchísimos otros más autores, en el sentido de no podemos confundir los usos de la obra con el juicio estético que se pueda hacer de la obra. Y en este sentido volvemos a la pregunta que nos estamos planteando. Cuando se está señalando que la literatura es un excelente vehículo de emociones que permiten la construcción moral, en el fondo no estamos recuperando, no estamos volviendo al debate decimonónico de crítica a la literatura edificante del antiguo régimen. Dicho con palabras más sencillas, estamos instrumentalizando la literatura. Algunos colegas de filosofía estética tienen un grito de batalla frente a estos ejercicios y que hay que darles un valor. De todas maneras, merece cuestionar este grito de batalla, pero tampoco me parece un grito de batalla del todo rechazable. Y se lo digo mucho a mis colegas de filosofía estética, y es, dejen en paz a la literatura, en el sentido de no busquen tanta relación con la literatura, porque en el fondo lo que están es esclavizando algo que nació para ser libre, ¿no? Dejen en paz a la literatura. Este grito de batalla, que lo he oído muchísimo, lo que está diciendo es, no está diciendo que no leamos, no, lo que está diciendo es, no hagan depender los juicios estéticos de juicios políticos o juicios morales. Yo creo que vale la pena volver a hacernos nuevamente la pregunta. ¿Hay que dejar en paz la literatura en este sentido? Y por último, otra pregunta que yo me hago frente al trabajo de Martha Nussbaum y que me va a permitir o me va a dar lugar a una reconstrucción constructiva, tiene que ver con lo siguiente.
Ahora, si bien Martha Nussbaum no dice expresamente que el que lee mucho escribe mejor, esto no está en su planteamiento de manera expresa, pues uno lo podría deducir y aparte que hace parte de la cotidianidad. Yo creo que a todos nos ha pasado esto que nos dicen, lea mucho para que escriba mejor. Ahora, el escriba mejor entendamos que implica muchas cosas. Repito, escribir mejor tiene un componente formal, si queremos decirlo así, y es en el tema de ortografía, en el tema de sintaxis, pero también tiene un componente material, mejor capacidad retórica y mejor capacidad argumentativa. ¿Esto es así? Pues yo me puse a indagar con mis colegas de ciencia de la educación y me acuerdo porque yo venía con este prejuicio cultural de que nos han formado desde pequeño en el colegio de lea mucho, que eso le permite escribir a usted mejor, y hay muchas líneas de investigación que yo desconocía que dicen que esto es un mito urbano, por así decirlo, que realmente la escritura se mejora es con escritura, no con lectura. Y entonces empiezo yo a enunciar muchas investigaciones que se han hecho en el tema de la ciencia de la educación diciendo que son dos ejercicios diferenciados, aunque no opuestos, pero que el que escribe bien no significa que lea bien, ni que el que lea mal significa que escriba mal. Y que incluso los ejercicios de buenas técnicas escriturales se hacen a partir, y aquí cito un trabajo en este sentido, más en la repetición del ejercicio de escritura. Es decir, se enseñan de manera diferente, se adquieren de manera diferente, se aprenden de manera diferente. Y que por lo tanto establecer relaciones entre lo uno y lo otro es algo que merece ser cuestionado. Aunque repito, esto realmente no es una crítica a Martha Nussbaum, porque eso no está explícitamente en la obra de Nussbaum. Es más bien incluso este mito que se nos ha circulado de que el que lee mucho, ergo escribe muy bien. Y yo aquí, por ejemplo, siempre me viene a la mente un caso, me reservaré el nombre, pero de una muy buena auxiliar que yo tuve hace muy poco tiempo, que era una gran lectora de literatura. Tenía un gran conocimiento de literatura, pero qué difícil era leerla. Y qué ortografía. Entonces me acuerdo que ella alguna vez, en tono jocoso, me decía que es que ella era guerrillera. Y yo, ¿cómo así? Sí, guerrillera el lenguaje. Yo no admito reglas en la escritura. que ella se enfrentaba abiertamente a los sistemas regulatorios y ella escribía como quería. Bueno, claro, hasta que lo hizo de una manera jocosa, pero yo también como jocosamente le decía, pues entonces, ¿cómo haces para leer, no? Porque la lectura exige unos sistemas codificados, unos sistemas codificados para poder entender un mensaje. Entonces, si uno se quiere enfrentar a estos sistemas codificados del lenguaje, pues entonces habría que enfrentarse también a la lectura, ¿no? Porque ahí hay unos sistemas también. Pero sí me llamaba mucho la atención de que es viable encontrar personas que no saben escribir, pero que tienen una gran competencia lectora. No es lo mismo estas dos competencias. Ahora, entonces, ¿esto a qué me lleva? La teoría de Martha Nussbaum me parece increíble, increíble. Hay cosas que rescato y aplaudo fuertemente de Martha Nussbaum. Llevaba mucho rato buscando una autora que se enfrentara a los dogmas de la filosofía práctica. Encontrar una autora, por ejemplo, que se enfrentara al utilitarismo, al pragmatismo y al industrialismo, y que a su vez fuese capaz de defender cosas que la filosofía práctica desde finales del 19 y pasando por el 20 había ya considerado como rechazables de plano, como los valores basados en la compasión. Es que me acuerdo en mis clases de filosofía cuando los profesores inmediatamente descalificaban todo juicio compasivo diciendo que era un valor vertical de poderío, que lo que reflejaba era un poderoso que se compadece del débil y que la compasión refleja sentimientos terribles. Y entonces cuando encuentro una autora que no le teme enfrentarse a estos dogmas y reivindicar una nueva concepción de la construcción moral muy asociada a lo que era en la cultura clásica, me llama muchísimo la atención. También rescato mucho cómo reivindica Martha Nussbaum a un Adam Smith que ha sido más o menos silenciado, salvo para los expertos, pero que para las culturas académicas generales se ha silenciado ese Adam Smith, y que Martha Nussbaum lo esté reivindicando me parece increíble. Y que también esté reivindicando el valor de la literatura en los procesos formativos me parece tremendo, valiosísimo. O
sea que es un trabajo que tiene mucha potencia. No obstante, es un trabajo que creo que le hace falta mucho en su componente demostrativo. Afirmar que algo puede ser razonable no significa que sea así. Incluso la realidad nos da muchos ejemplos de cosas razonables que no suceden como la razón nos indicaría que podría haber sucedido. Le falta mucho el componente demostrativo a este trabajo, y lo que yo creo que se puede rescatar muchísimo tiene que ver con el componente de que con Martha Nussbaum podemos empezar a considerar la obra de arte, llámese película, llámese novela, llámese poema, llámese como se llame, para usos pedagógicos. Me parece, o sea, y lo que yo válido, no me gusta esa palabra, lo que yo quiero rescatar de Nussbaum es que me da un excelente soporte teórico para acercarme a la obra literaria para el uso pedagógico. Pero lo que yo no puedo aceptar es que me digan que el juicio estético está necesariamente, íntimamente relacionado con el juicio moral. Entonces, yo lo que diría frente a Martha Nussbaum es que me da el soporte teórico para poder decir con tranquilidad que puedo acercarme a una obra de arte porque le voy a dar un uso pedagógico, pero que de ese uso pedagógico yo no puedo derivar consecuencias estéticas. Esto es lo que yo llamo las lecturas diferenciadas. Cuando yo le digo a los estudiantes, vamos a leernos El Mercader de Venecia para explicar un concepto en la historia del derecho, por ejemplo, cómo se juzgaba en el antiguo régimen, de ahí yo no puedo deducir consecuencias estéticas para mis estudiantes. Pero sí puede ser una excelente obra para hacer ameno una clase sobre la jurisdicción en el antiguo régimen, ¿no? O cuando yo les digo a los estudiantes, acerquémonos a una novela tremenda como Vida y Destino de Vasily Grossman, un autor al que yo le tengo una gran fe. Bueno, un autor pues obviamente que ya ha muerto, pero creo que va a ser muy reivindicado en el siglo XXI, Vasily Grossman, más de lo que ya es ahora, para decirle a los estudiantes, cojamos esta novela para explicar el totalitarismo en derecho constitucional, por ejemplo, o en filosofía del derecho, me parece valiosísimo. Y creo que el soporte teórico de por qué este acercamiento pedagógico es válido me lo dio Martha Nussbaum. Pero lo que yo sí sospecharía es de articular un proceso pedagógico en la construcción de un agente moral con un juicio estético. Yo ahí sí diría hacer unas lecturas diferenciadas, porque yo también podría ir a una obra que estéticamente me parece muy mala, pero que si pedagógicamente me sirve, ¿por qué no lo puedo hacer? Y en este sentido, lo que podría llamar la atención, o bueno, lo que quiero sugerir, y remito a otro texto, es que Martha Nussbaum nos abrió las puertas, y por eso lo aplaudo muchísimo, para dejar de mirar con miedo a la literatura desde el plano académico, e incluso desde el plano judicial. ¿Por qué no citar una obra de arte en una sentencia? Incluso Martha Nussbaum elogia muchísimo no sé si llamarlo a su oponente, pues porque esta es una palabra muy fuerte, a Richard Posner. Bueno, no sé cuál sería la palabra adecuada. Nussbaum tiene fuertes debates teóricos con Posner, un juez federal muy reconocido en Estados Unidos, pero la propia Martha Nussbaum elogia muchas de las sentencias de Posner porque Posner no le tiene miedo a la literatura, ni siquiera en su función de juez. Y uno de los ejemplos que ella coloca de las buenas sentencias que se han acercado a la literatura y que la literatura ha permitido que se constituyan en buenas sentencias es una de Richard Posner. Y Richard Posner, por demás, uno de los padres de la Escuela del Análisis Económico del Derecho, también es uno de los padres, uno de los grandes defensores de la Escuela de Derecho y Literatura en Estados Unidos, ¿no? Y a lo que voy es que Nussbaum, pero esto también se lo podría predicar a Posner, a pesar de tener posturas encontradas en este asunto, lo que nos están diciendo es que la literatura no es un objeto de miedo y que perfectamente puede ser vinculada a nuestro trabajo, al trabajo del jurista en sentido amplio, pero incluso yo lo hablo más en una cosa muy concreta, al trabajo del académico. Y es que a nosotros en nuestros procesos de formación doctoral nos enseñaban que la literatura y la literatura como género artístico y la literatura científica no se tocaban. Y estaba muy mal visto, yo no sé si también fue tu caso, pero estaba muy mal visto que, por ejemplo, en una tesis doctoral o en un artículo científico, uno recurriera a un ejemplo literario.
Decía, esto lo consideraban poco serio. Pero yo creo que cada vez menos, y en este sentido me parece muy interesante lo que está haciendo Martha Nussbaum, está muy bien. Ahora, yo lo que llegaría es a considerar la literatura como un excelente ejemplo expositivo, en muchos casos. Otros autores se han atrevido a ir más allá, que es mucho más que una exposición, pero bueno, eso es algo que yo trabajé en otro texto que también se los puedo plantear a ustedes, de las diferentes formas como la ciencia jurídica ha asumido la literatura. Hay 6 formas de asumirla. Pero me parece muy valioso porque nos están diciéndole, pierdan el miedo a esto. Y me parece increíble, increíble. Y la potencialidad pedagógica que tiene la literatura es increíble y la hemos despreciado, tanto en el campo académico como en el campo de la formación de los nuevos juristas. Aunque yo veo que las cosas están mejorando, está cambiando, ¿no? Yo veo que cada vez es menos raro uno encontrar un texto científico donde se coloque un ejemplo literario. Ahora, no estoy diciendo que sea la regla general, no lo es. Y creo que tampoco debería serlo. La literatura artística no tiene por qué desplazar la literatura científica, más se haría. Pero, ¿por qué no podemos abrir la puerta a los dos en un texto académico? Yo creo que aquí podríamos terminar para pasar una conversación, preguntas, diálogo.